Buenas noches, continuamos con esta serie de 10 historias en un año. En octubre ocurrió lo que nunca había ocurrido en México. Se dio literalmente una invasión del territorio nacional. Al menos eso fue lo que vimos y lo que pareció ocurrir el viernes 19 de octubre. Lo demás fue el peregrinar, la marcha de los migrantes por el territorio nacional. ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡Internacionales! ¿Por qué nos matan? ¡Escuchen! De aquí nos movemos hasta que nos den el permiso y entremos todos. Los 4,000 integrantes de la caravana migrante, en su mayoría hondureños, no llegaron a México. Y te voy a decir así, pasaremos, cueste lo que nos cueste, eso es todo. Cueste lo que cueste, pasaremos la frontera. La mañana del 19 de octubre, el embajador de México en Honduras llegó con los migrantes en Tecunumán para informarles que los atenderían a todos los que quisieran entrar a territorio mexicano. Les informó que los atendería, que era posible que entraran de 30 en 30, pero esto no sucedió así. La decisión de los migrantes fue que entraban todos o no entraba ninguno. Los migrantes siguieron avanzando y saltaron una malla del lado de Guatemala. A los policías guatemaltecos no les quedó otra más que replegarse. Los migrantes los superaban en número por mucho. A unos pasos de México, los migrantes treparon las rejas que les impedían entrar a territorio mexicano. Algunos se subieron al techo que normalmente cubre a quienes cruzan la frontera caminando.
Minutos después, también esas rejas cedieron y la multitud avanzó, con las mujeres y los niños al frente. Luego saltaron las vallas que estaban a unos pasos de la Policía Federal, ya en el lado mexicano. Algunos, muy pocos de los migrantes, aventaron piedras a los federales. Los federales respondieron con gases lacrimógenos. Hubo aventones y muchas personas cayeron al suelo, algunas desmayadas, otras arrolladas por la multitud. El caos hizo que la caravana retrocediera hacia el lado guatemalteco. Ahí se dieron cuenta que no podrían avanzar más. Y en cuestión de minutos se sentaron. Solo se sentaron. Vamos a ver por dónde pasamos. Aquí es una trampa lo que están haciendo. Están pasando las personas todas por una sola, por esa galera que está ahí. Por el río. Esa galera va a dar a migración. Son 55 días que van a estar presos las personas ahí, las van a deportar para Honduras. Yo le digo a mis paisanos que no se vayan ahí. ¿Qué van a hacer ustedes, Walter? A tratar de pasar por donde sea, pero menos por ahí. No quisieron abrir los portones, no quisieron negociación. Vamos, señores. El todavía presidente Peña Nieto, en cadena nacional, se refirió a estos hechos. Estimados migrantes, México los quiere proteger y apoyar. La única manera en que podremos hacerlo es si ustedes regularizan su estancia en el país y cumplen con nuestras leyes. Unas horas después, los más de 5,000 migrantes cruzaron a México por el río Suchiate. Por esta vía tenían el paso libre. La Policía Federal no impedía el cruce a los grupos que tardaron más de 24 horas cruzando a Ciudad Hidalgo. En aventones, caminando o como se podía, los migrantes avanzaron por el estado de Chiapas. En una semana llegaron a Arriaga para pasar después a Oaxaca y seguir con su ruta hacia la Ciudad de México. Angélica María viene de Guatemala. Sus pies muestran ya lo que han significado estos primeros 7 días. No sé cómo le voy a hacer, ya llevo 4 días de estar así. No, se reventó rápido. Lo que pasó fue que cuando veníamos en el camino, migración nos corrió. Yo dejé botados los zapatos y ahí empecé a correr. Corrí como 3 kilómetros más sin zapatos. Heidi Torres viaja con su bebé de 3 meses de edad. A pesar del peligro que el calor y las largas caminatas significan para su bebé, ella cree que es mejor seguir. La mamá de las sobrinas de él mi cuñada está en Estados Unidos, entonces yo vengo a darle una mejor vida a mi hijo, ¿verdad? Con él, porque no quiero que mi hijo sea como de esos delincuentes, marihuaneros y todo eso, no. Todos creen que al norte hay un futuro mejor. Y aunque algunos han considerado la posibilidad de subirse al tren y así avanzar más rápido, hace meses que la bestia ya no pasa por Arriaga, así es que deberán avanzar como puedan.
en su Si me trayecto. toca ponerme rodillas Si a hay Donald algún Trump, niñito por ahí que Lo voy quiera a un hacer. juguetito, ahí le puedo ayudar ahí yo Lo voy a directamente. hacer. ¿Sale? lo voy a Porque hacer, también señor Donald el Trump. niño no va a entender. Las siguientes caravanas ya no intentaron una forma tan agresiva de entrar a México, pero siguieron sorprendiendo a las autoridades en cuanto al tamaño de estos grupos de migrantes que literalmente se colaban por el río Suchiate y pronto, muy pronto, llegaron a la Ciudad de México. 10 días después, el 29 de octubre, la segunda caravana, integrada por unas 2,000 personas, entró a México por la misma vía, cruzando en balsas el río Suchiate. La Policía Federal, la Marina y el Instituto Nacional de Migración intentaron frenar su ingreso, pero finalmente les permitieron entrar a condición de aceptar la regularización. Así llegó la tercera y la cuarta. Alcanzar la caravana. Sí. ¿Qué hay detenciones más adelante? Pues ahí vamos a ver cómo le hacemos porque no tenemos otro lugar. ¿Por qué no se pasaron por el puente? Porque nos dieron mentiras. ¿Qué les dijeron? De que nos iban a pasar a todos y a la hora dijeron de que no. Ajá. ¿Empezaron a deportar gente? Sí, ya cuando estaban en el puente empezaron a deportar. Por eso es que ya no creímos en ellos, ya no creemos en ellos. Nos mintieron. El 3 de noviembre, los integrantes de la primera caravana llegaron a la Ciudad de México. Durante una semana estuvieron en el Estadio Palillo en la Magdalena Mixhuca, pero algunos no aguantaron más y siguieron su camino. Para el 15 de noviembre, los migrantes ya se encontraban en Sonora. El camino aún era largo para su meta, llegar a la frontera de Tijuana con Estados Unidos, en donde elementos de la Guardia Nacional ya los esperaban y amenazaban con hacer lo que fuera para impedir su cruce a territorio estadounidense. Finalmente, un mes después de haber entrado a México, la primera caravana de migrantes llegó a Tijuana para, ahora sí, intentar conseguir el sueño americano y conseguir como refugio o asilo el permiso para internarse en los Estados Unidos. Los migrantes llegaron por fin a Tijuana. Había un espíritu de victoria entre ellos, pues creían que habían logrado lo más difícil, que era sortear el territorio mexicano. Ya no había miedo de los migrantes por todo lo que significaban, tantas historias de violencia que habían tenido en México. Llegaron a Tijuana y pensaron que de ahí al sueño americano faltaba nada más cruzar la frontera. Mañana vamos a tener la segunda parte de esta historia, la de los migrantes en Tijuana. Mañana continuamos con esta serie. Gracias por acompañarnos. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.